Y entre todas esas voces, como decíamos, la de Javier Castrilli. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarlos. Bueno, lo mismo digo, y cada vez que aparece alguna cuestión vinculada a los árbitros, uno dice, ¿qué mirada tendrá Javier Castrilli sobre esto? Esta, no sé si recomendación, pero sí bajada de línea, evidentemente, de la FIFA, que sucede en Europa, de convocar a los árbitros. Lo hizo hacer Beligoy con los capitanes de primera, la semana que viene será con los de la Primera Nacional, para decirles hay una zona de capitanes donde solo el capitán puede ir a hablar con el árbitro. Dice que le van a dar tiempo a los capitanes a que hablen con sus jugadores, como si el VAR no nos demorara ya bastante, tan mal usado que está, con las pulsaciones a 15.000 de todos, que además con la prepotencia de algunos árbitros como Espinosa, que ellos prácticamente agreden al futbolista, lo pechan y lo empujan, y es algo que primero el reglamento ya lo contempla, y usted en los 90 lo hacía cuando alguien venía a insultarlo o a prepotearlo, ya le mostraba la tarjeta. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, primero y principal habría que advertirle a la gente que esta medida a implementarse no figura en la regla de juego. El International Board, que es el único ente capacitado para modificar las reglas, que lo hace todos los años, este año en marzo de este año, a través de la circular 29, lanzó como medida de ensayo, con categoría de ensayo, es decir, es una prueba, obviamente, a ver cómo resulta esta prueba, esto de la zona exclusiva para los capitanes. Lo que llama poderosamente la atención es que la misma circular y el mismo reglamento que lo incorpora en su introducción, ¿no?, como medida para ensayar, estipula que las asociaciones solo podrán utilizarlas en equipos que participen únicamente en categorías que no sean de las dos primeras categorías. Es decir, eso es lo que primero llama la atención. Lo que segundo llama la atención es que, bueno, obviamente que esta medida se implemente a partir de la fecha 14, es decir, no solamente no respeta lo que dice el International Board, sino que aparte se estipula en la mitad del torneo, ¿no? Digo, una irregularidad de la cual obviamente ya estamos acostumbrados en la Asociación del Fútbol Argentino, que cambian las cosas y las reglas en la mitad del torneo. Lo que también llama poderosamente la atención es que también el protocolo de esta medida, reitero, de ensayo, para ver cómo resulta, estipula que hay que pedir autorización al International Board, no a la FIFA, al International Board. Supongo que ya lo debe haber hecho la Asociación del Fútbol Argentino para estar autorizado, ¿no? Porque si no entraríamos en una irregularidad tremenda. Claro. Lo que llama más la atención es que por yo diría inédito, ¿no?, una decisión inédita, o se autoriza a la Asociación del Fútbol Argentino a implementar esta medida en primera categoría, cuando la propia International Board en marzo estipuló que sea para equipos que militen no en las dos primeras categorías de cada asociación. Después discutiremos la medida, si da resultados o no. Todos sabemos que, digamos, está instalado en el fútbol, ¿no?, la protesta, la queja de los jugadores, que no es resorte exclusivo de acá, de estas latitudes, ¿no? En todo el mundo ocurre eso. Cuando uno sanciona un penal, expulsa un jugador, es muy probable que si la decisión no es muy clara, sobrevengan las protestas. Entonces veremos a ver de qué manera reaccionan los jugadores. También estipula el International Board que para todas y cada una de esas experiencias, en este caso la Asociación del Fútbol Argentino, que habrá de implementarla, tiene que elevar un informe de cómo resulta todo, ¿no?, para sacar las conclusiones, y obviamente también recibirá una inspección del International Board para ver si realmente esta prueba de ensayo da los resultados esperados o no. Y bueno, hay que ser consciente que en este caso el fútbol argentino va a ser, digamos, tomado como conejito de Indias, ¿no?, para ver de qué manera puede resultar esta medida. Claro, lo que Javier Castrilli, con quien estamos hablando, nos dice es que históricamente, creo yo, cualquier cambio reglamentario empezaba en un torneo sub-15 o sub-20 de selecciones, por ejemplo, para aquel absurdo de definir desde el punto penal partidos empatados, o esto del pase atrás al arquero. Primero se implementaban en categorías menores, y entonces aquí arrancan en un campeonato ya empezado,
Pero además con nuestra idiosincrasia, y usted en serio imagina a un, no sé, a un Kili González preguntándole cordialmente al árbitro, el árbitro explicándole y él parando el partido y contarle a todos sus jugadores qué es lo que el árbitro cobró? No, sinceramente no, es imposible. No, es imposible imaginar eso. Claro. Yo creo que si realmente los árbitros cumplen como tienen que cumplir de acuerdo al protocolo, van a tener que amonestar a muchos jugadores precisamente por esta reacción, ¿no? No sé, es algo extraño. Yo cuando en marzo me noticié de esta medida, que reitero, en carácter de ensayo, lo primero que dije, bueno, en estas latitudes va a ser muy difícil porque los jugadores están acostumbrados a otra cosa, ¿no? Pero usted primero, esto lo hacía sin ninguna recomendación y entonces van a decir, volvimos a la Gran Castril y ahora van a terminar echando a Moto. Y sí, porque donde el tipo está amonestado y viene a gritarle a la que sigue, el reglamento nuevo dice, lo tenés que amonestar del todo otra vez. Claro, por supuesto. Es decir, el árbitro ya tenía herramientas como para evitar... Claro. Me hace acordar en la década del 80 cuando salió la medida de la AFA de la protesta masiva, ¿no? Sí, del tumulto. Ustedes recuerdan cuando se formaba un tumulto, una protesta masiva, el jugador directamente tenía que ser expulsado. Claro. Como forma de erradicar esta práctica. Pero bueno, en este caso recibirán una amonestación. Yo no me imagino que ante una decisión controversial el capitán pueda poner orden y decir no se acerque nadie al árbitro. No, claro. No, es muy raro lo que pasa. Y además, bueno, he hecho una reunión con Beligoy ayer, porque también hay árbitros, usted los ve, no sé qué piensa de Espinosa, por ejemplo, pero cuando va porque usted cuando Maradona le decía está muerto, no ve que no habla, que con Navarro Montoya, usted estaba impertérrito, pero acá los Espinosa los empujan, los prepean a los jugadores, todo al revés. Recordemos que las reglas de juego estipulan que deberá ser amonestado cualquier jugador que desapruebe con palabras o gestos las decisiones. Claro, ya está escrito. Esa medida ya existe. Claro, ¿no? Claro. Lo que es hasta risueño que las últimas medidas de la International Board a través del tiempo vinieron a flexibilizar el paquete de medidas que tienen las reglas. Algunas de ellas parecieran hasta contradecirse, de manera tal de facilitarle a los árbitros esto de no tener que amonestar o expulsar por protestas o por jugadas bruscas, ¿no? Sí. Basta mencionar que aparte de esta medida existe también en calidad de ensayo la decisión de que cuando se tenga que resolver una situación por un pase al arquero, que en lugar de un tiro libre indirecto dentro del área, se tenga que reanudar con un saque lateral o con un córner. Ajá. Otra cosa que llama poderosamente la atención, precisamente por hacerse en la mitad del torneo, que estos ensayos, estas medidas, deben ser implementadas por las asociaciones luego de incorporarlo en el reglamento de competición, también para información de la gente, antes de cada torneo, cuando se está por iniciar un torneo, todos los integrantes, representantes, presidentes o delegados tienen que suscribir el reglamento de competición, que todos se acuerdan y se le informa de las nuevas medidas a adoptarse en ese torneo, cosa que en este caso tampoco existe, ¿no? Esto se hizo en la Eurocopa, Javier. Raras. Claro, Javier, en la Eurocopa, estamos hablando con Javier Castrilli, que se implementó esta última regla. Obviamente la escribieron en el reglamento y la implementaron antes de empezar, no en la fecha 14 como ahora. Pero por supuesto, como tiene que ser. Pero bueno, estamos acostumbrados a este tipo de prolijidades. Yo interpreto que se debe realizar en estos momentos, deben haber pedido autorización como excepción, precisamente por la falta de credibilidad de los árbitros, ¿no? Donde estamos viviendo un momento realmente aciago para la historia del arbitraje argentino, en donde hay un montón de árbitros que no son confiables y las consecuencias las tenemos prácticamente en cada fecha, ¿no? Lo último que ocurrió entre Boca y Talleres por la Copa Argentina realmente fue calamitoso y no hace más que corroborar el desastre que es este árbitro Merlos, ¿no? Que lo ha demostrado a lo largo de su carrera
y qué tan sospechado es de sus decisiones, ¿no? Y si desde los regionales que nosotros lo veíamos y también después en la Primera Nacional, y que también es bochornoso, Javier Castrilli, que no haya VAR en la Copa Argentina en octavos de final, porque la verdad que en esa, a Merlo démosle la derecha, más allá de él, y que me dirá, no, pero el árbitro también, el asistente tenía que haber llegado al fondo, y si el asistente ve, yo hablo de la otra, ¿no? En el sentido común, cualquiera que juega al fútbol, si va a jugar de Boca con las dos piernas y todo el cuerpo afuera de la cancha, eso creo que ya tenía que darle un indicio de que todos estaban fuera de él. Pero bueno, démosle la derecha que no había VAR. Ahora, ¿cómo no va a haber VAR en esa instancia, no? Y lo que ocurre es que siempre le ocurre a este muchacho, ¿no? Que con determinados equipos y en determinadas circunstancias nunca se equivoca, así que se equivoca a favor del otro, en contra del otro equipo. Bueno, pero esta fue difícil, Javier, ustedes adentro de la cancha, ¿no? No, por supuesto. Claro, en todo lo otro Por estoy eso, de acuerdo, pero en esta está de acuerdo yo conmigo. no ¿Cómo ves vos cómo ves que salió eso 100% la pelota? Es muy difícil. es muy difícil, comprendamos que es muy difícil. Claro. Pero precisamente uno se pregunta, ¿no? Tanto que se juega en la Copa Argentina, que hay situaciones comprometidas, incluso la clasificación a la Copa Libertadores, Claro. ¿cómo es posible de que no se implemente el VAR, ¿no? Es decir, con el flujo de dinero que existe en el fútbol profesional, no tener el VAR en este momento, en esa instancia, me parece un bochorno. Bueno, pero bueno, es así el fútbol argentino. Es así. Nuestro corresponsal desde Brasil quiere hacer una consulta sobre el VAR. Marcelo Claudio, te escucha Javier Castrilli. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gusto de saludarlo. En referencia al VAR y a la utilización por medio de los árbitros. Acá en Brasil, hace mucho tiempo que se utiliza el VAR, un par de años antes que en Argentina. A toda hora se inventa, digamos, para darle transparencia alguna cosa como la divulgación de los audios 24 horas, la televisación en vivo de las líneas, del offside. Pero la utilización diverge en el caso de los árbitros. Por ejemplo, el Auso Daronco, que es uno grandote, hay jugadas que no le da bola, por así decirlo, al VAR. Dice que lo cobra él y está seguro de lo que dice, y ni va al VAR. Y el otro, el paulista, Rafael Claus, hace uso y abuso del VAR, por ejemplo. ¿Cuál es el criterio que tiene que seguir un árbitro si lo llaman del VAR? ¿Le da bola, no le da bola? ¿Está seguro? ¿Podríame explicar eso, por favor, Javier? La relación jerárquica entre el árbitro con el VAR es exactamente la misma que existe entre el árbitro central y los asistentes. Es decir, el VAR está como un anexo para colaborar y evitar un error grosero. Si el árbitro está convencido de lo que vio en el lugar, tiene toda la autoridad, la plena facultad como para decir, no, yo ya lo vi, no necesito. Esa es la realidad. Uno se pregunta, bueno, ¿para qué está el VAR? Bueno, precisamente el VAR desde que se implementó, recordemos, en el Mundial de Rusia, debió haber tenido transformaciones y modificaciones que lamentablemente en este caso el International VAR nunca las hizo. Por ejemplo, la instancia de la posición de adelanto. Es decir, cuántas veces nos queda esa sensación de deuda de justicia porque los goles son anulados y vemos que están prácticamente en la misma línea y sin embargo por la punta del botín le están anulando los goles, ¿no? Ya tendría que haberse modificado la ley de la posición adelantada, por lo menos un cuerpo de ventaja como para que no exista ese preciosismo técnico que nos deja con dudas. Ocurre que, bueno, la implementación del VAR genera muchas alternativas, muchos efectos no deseados. Por ejemplo, los árbitros que se acostumbran, como usted dice, a que cualquier decisión comprometida tenga que ser el VAR como forma de lavarse las manos. Eso está claramente demostrado muchas veces, incluso hasta hemos visto jugadas de juego brusco grave que el árbitro le saca la tarjeta amarilla y después tiene que rectificar y sacar la roja directa y se lava las manos porque es una forma de decir yo no fui, ¿no? Claro. Entonces estas cosas lamentablemente siguen existiendo a pesar de que pasan los años y el mundo del fútbol, el universo del fútbol le está pidiendo al International Board que modifique estas cosas y lamentablemente no ocurre. Pero ¿qué le pareció lo que el VAR hizo resolver al árbitro en Argentina y Colombia? Con la pierna recogida, aunque después toca el talón del rival, ¿eso es foul? ¿No? ¿Era penal?
Sí, con la pierna recogida, es falta. Ajá. Aunque el jugador no haya tenido La intención, claro. en este caso el jugador Por eso no argentino, hubo con la pierna amarilla, claro. extendida, no lo toca, pero sí apenas lo toca con la pierna recogida. Y obviamente si se considera que ese impacto pudo haber modificado la trayectoria de su cuerpo, eso se termina convirtiendo en falta aunque no Se lo tenga lleva intención. puesto. ¿no es Claro, cierto? sí, si hubiera tenido intención era amarilla. Exacto. Ahora, Javier, la ley Warner esta que Wenger, digo, que quiere implementar que todo el cuerpo sea offside está mejor. Después digo, bueno, después vamos a marcar, pero el talón no pasó. y entonces va a ser 3/4 de cuerpo, ¿no? Sí, pero es otra cosa. Es decir, ¿por qué? Porque la regla habla de que el jugador saca una ventaja de su posición. Entonces uno dice, tener el apéndice nasal más largo que el defensor, Claro. obviamente me pregunto cuál es la ventaja que yo estoy sacando de mi posición. Claro. Y aparte vemos el despropósito que todavía sigue existiendo acá en la Argentina y en Sudamérica, que las empresas prestatarias del servicio, en este caso MediaPro, sigue con esta tecnología de tirar las líneas con el pulso del mouse. Es decir, bárbaro. es el ser humano el que está determinando la posición de adelanto. 1 milímetro para la derecha, 1 milímetro para la izquierda, cambia absolutamente toda la consideración que uno pueda tener respecto de la posición de adelanto, en el preciso instante también de que se impacta el balón. Entonces digo, vino a convalidar Sí. la trampa entonces. Lo que ocurre es que, ¿sabe lo que ocurre? Que, a ver, en un lugar en donde todo es opaco, absolutamente nada pareciera estar transparentado, Claro. y obviamente que eso estimula la suspicacia, alimenta la sospecha, y así la credibilidad en el aparato arbitral se siente resentida. Y más con árbitros que han llegado, y todos sabemos que no lo hicieron precisamente por sus condiciones técnicas, Claro. sino por favores recibidos porque forman parte de un club de amigos. Entonces, lamentablemente, estos, que yo les llamo los secanucas beliboidianos, que pululan y que han llegado a situaciones de privilegio, posiciones de privilegio, digo, poca credibilidad pueden tener y las muestras están a la vista, ¿no? Es decir, no solamente Talleres, sino principalmente en el fútbol del interior, que donde tampoco existe el VAR, en el fútbol de ascenso, vemos hechos bochornosos que se van reproduciendo fecha tras fecha en partidos decisivos, Sí. y siempre son los mismos apellidos que obviamente son recompensados, siguen teniendo designación de partidos y en la mayoría de los casos hasta ascensos, que en el caso de Merlo, Espinosa, Echavarría, Baliño, Lucas Novelli, que siempre está en el VAR, bueno, obviamente han llegado precisamente envueltos en verdaderos escándalos que son imperdonables. ¿A qué se está dedicando ahora, Javier? Ahora tengo una academia de aprendizaje en Chile, que próximamente tengo que estar viajando para allá. Y obviamente acá no estoy haciendo absolutamente nada, siempre las charlas y conferencias y seminarios que estoy desarrollando es en la República de Chile conjuntamente con esta academia. Bueno, muy bien. Pero finalmente no me dijo si le parece que está bueno, supongamos que implementaran esto de la zona de los capitanes con el árbitro a principio de un campeonato. ¿Ve que tiene algún beneficio, que es implementable en la Argentina? Es que precisamente como estar en la academia, mire, yo le cuento una experiencia. Yo dirigí un mundial juvenil en Japón, en donde tuve la suerte también de dirigir el partido inaugural y la final, en donde el saque lateral se realizaba con el pie. Sí. El informe que hicieron los técnicos del International Board en aquella oportunidad fue negativo, no dio mejores resultados. Claro. Entonces esto es lo mismo, habrá que ver, a ver, para saber si es rengo hay que verlo caminar. Entonces digo, digamos, es muy prematuro. Uno tiene sus reservas precisamente conociendo la idiosincrasia del jugador argentino. Claro. y latinoamericano. Sí. Veremos. Yo creo que si los árbitros cumplen, que ya debieran, reitero, haber cumplido con las herramientas que le da el reglamento, ¿no? Porque ya tenían la posibilidad de amonestar a los jugadores que vienen a protestar. Si los árbitros cumplen tal cual como indica el protocolo, obviamente que va a haber más de un amonestado precisamente por protestar y no respetar esa zona de exclusión.
Bueno, Javier Castrilli, muchas gracias como siempre por atendernos y prestarnos de su tiempo. Al contrario, un gusto, le mando un fuerte abrazo. Javier Castrilli y este tema de la zona de los capitanes con los árbitros. Esta que escuchás es la voz del estadio, la voz que nada calla y nadie acalla. La voz del estadio por GDM Radio, que amplifica ethermardelplata.com. En 11 Unidos seguimos sumando actividades. Ahora podés hacer Newcon, un deporte similar al vóley. Si tenés más de 50, no tenés excusas para quedarte en tu casa. Los profes de Newcon te esperan los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 en el club. Newcon, lo nuevo de 11 Unidos.